Entonces yo creo que lo más duro es esas historias de las víctimas que son tan fuertes y muchas veces que pues tú más allá de socializarlas pues no puedes cambiar una realidad que está ahí. Bienvenidas y bienvenidos, soy Sofía Jaimes y esto es En Conexión Con. La verdad me hace muy feliz estar retomando esta sección que tanto nos gusta. Les recuerdo que producimos en audio y video por si nos quieren ver también. Nos encuentran en YouTube como Conexión Externado y en Spotify también como Conexión Externado. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Néstor Rosanía. ¿Cómo estás? Hola Sofía, ¿cómo estás? Un saludo muy especial. Muy bien, gracias. Primeramente, muchas gracias por estar aquí en este espacio de aprendizaje. No siendo más, iniciemos con las preguntas. Entonces, primero cuéntame un poco sobre ti, a qué te dedicas. Bueno, yo trabajo como investigador y periodista de conflictos armados, me he especializado en el área de los conflictos armados interno y algunos conflictos internacionales, entonces es como mi área de trabajo. Perfecto, yo quiero saber en qué momento dijiste el periodismo es interesante, me quiero dedicar al periodismo, quiero ser periodista. Bueno, realmente yo tenía la inquietud del periodismo desde el colegio, pero terminé estudiando Derecho, me gradué de abogado y terminando la carrera no encontraba como ese feeling con la carrera. Y finalmente lo que siempre me apasionaron fueron los temas de los conflictos, desde la historia militar, la Primera y Segunda Guerra Mundial, entender la guerra de Vietnam y todos los conflictos. Entonces terminé entrando a una especialización, después hice una maestría en temas de seguridad y defensa nacionales y me dediqué fue realmente a estudiar conflictos armados desde la academia, después me volví profesor en diferentes universidades y diferentes lugares con relación al conflicto armado. Y a partir de eso y toda esa investigación que empecé a hacer, me llevó a diferentes escenarios. Lo primero fue que entendí el conflicto armado con una línea de tiempo y eso me dio como una visión clara. Y lo segundo fue que empecé a entrevistar a personas que vivieron esos momentos del conflicto armado y eso me empezó a dar como otra mirada. Y por último ya pude empezar a viajar y conocer sitios. Pude conocer el Cañón del Duda, donde nacieron las FARC en Marquetalia, empecé a conocer diferentes sitios del país y eso me fue abriendo una visión. Y a partir de eso llegué a los medios, empecé como analista en Cable Noticias como invitado y empecé en diferentes medios como invitado. Y después de varios años de estar como fuente de los medios, terminé ya empezando a hacer reportajes, entrevistas y ya terminé en el periodismo al 100%. Ok, ¿y cuáles crees que son las características, los enfoques o los factores fundamentales para hacer este tipo de periodismo? Creo tres cosas. Lo primero es que tener mucha pasión y que te guste mucho. Eso es lo primero. Creo que en cualquier cosa de la vida que uno se dedique, si uno no la tiene pasión y no siente como que le vive al alma con eso, pues no está en el lugar correcto. Okay. Lo segundo, creo que también hay que hacer una investigación profunda del conflicto, entender las dinámicas del conflicto, porque a veces nos quedamos con una visión limitada o de un actor o con un sesgo a partir de algún prejuicio y para entender el conflicto hay que tener la mente abierta y entenderlo en 360. Aquí hay un tema importante, no se trata de justificar a los actores del conflicto, sino entenderlos. Y esa es una gran diferencia y eso se hace a partir de una investigación pues, sobre el tema. Y para mí de las cosas que marcan la diferencia también mucho es ir a los sitios, hablar con la gente, hablar con las víctimas, hablar con la población, con los que vivieron el conflicto, porque eso también te cambia la mirada. Me ha pasado mucho que tú puedes leer, por ejemplo, qué fue el periodo de la violencia, y yo me leí los libros, me vi todos los documentales, pero yo no la viví. Entonces cuando tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que la vivió, que sufrió esa violencia y que él también le infringió violencia a otros, entendí realmente por qué un periodo de la historia de Colombia se llama el periodo de la violencia. O sea, cómo fue esa violencia tan fuerte para que una parte de nuestro país se llame el periodo de la violencia. Eso solo realmente lo sientes por dentro cuando hablas con una persona y lo miras a los ojos y entiendes qué fue lo que pasó en esos momentos. Ok, y esos 3 puntos me llevan a pensar en el proceso, ¿sí? Yo siento que igual estar en territorio, en campo, es el punto más alto, pero ¿cómo es el proceso? O sea, me refiero a la preparación y también lo que queda después de vivir la experiencia. No, creo que también se dividen en 3. Primero haces una investigación en términos teóricos, digamos, consultar fuentes, revistas indexadas, libros y poderte dar más realmente un contexto profundo y serio, teórico frente al tema. Lo segundo ya sería, y yo siempre lo he manejado así, a partir de fuentes acá, sean las ciudades o sean los territorios, empezar también cómo construir ese contexto que vas a prepararte y que te va a llevar a la región. Y lo tercero ya es en sí el viaje, y para eso yo creo que hay un elemento fundamental, sea en Colombia o sea por fuera, lo que necesitas es un buen fixer, ¿no? Que ese fixer es, para los que no trabajan en periodismo, el fixer es el guía
y es la persona que te proporciona la seguridad y los contactos en los territorios. Entonces, ese fixer realmente va a ser tu mano derecha, va a ser el que te cuida, va a ser el que te propone, te da toda la logística, y es una herramienta fundamental. Entonces, a través del fixer realmente puedes materializar un buen trabajo en el territorio, no llegas como a perder tiempo y a estar como divagando en qué va a hacer, sino que ya tienes una agenda programada, tienes un plan de rodaje listo y te permite, digamos, como avanzar mucho más rápido y mucho más certero. Entonces, la figura del fixer. Y cuando llegas acá, yo creo que después viene un proceso de asimilar, porque tienes que empezar como en cabeza fría, empezar a entender todo y empezar a armar como todo el escenario. También cuidando un poco o sea, mucha gente te habla y uno tiene que escuchar a todo el mundo, pero también tienes que tener un beneficio inventario con lo que te dicen. O sea, hay que escuchar a todos, pero no creerle a todos, ¿no? Y no creer todo. Porque claro, cada uno va a intentar vender su versión, donde él siempre es el bueno y los malos son los otros. Entonces siempre tienes que hacer esa interpretación de lo que recibes en términos de información y poder como filtrarla y poder empezar a armar rompecabezas para acercarte y aproximarte lo que más puedas como a la verdad y la realidad. O sea que a la hora de contar o a la hora de escribir todo eso que viviste, las experiencias que tuviste, ¿qué tienes en cuenta? O sea, ¿qué es lo que más, de verdad, tú dices, tengo que contar esto más que todo? O sea, ¿qué es lo que más se repite, por así decirlo? Yo creo que siempre genero un contexto, porque también hay que partir, y eso es un error que a veces se cae, es que se parte del principio que todo mundo sabe todo, o sea, que todo mundo tiene como las mismas bases, y no es así, la gente no tiene por qué necesariamente, y el público al que te diriges no tiene por qué saberlo. Entonces, lo importante siempre es vital generarle un contexto al lector o a la persona que nos va a leer o a ver, y a partir de ese contexto y con unas variables definidas, empezar a contarle qué fue la investigación en campo, o sea, cuáles fueron las variables que encontraste, y lo tercero, generar unas conclusiones concretas, puntuales, y con todo ese escenario ya casi que tú planteas algo y lo pones sobre la mesa, un debate nuevo, ¿no? Que eso es lo importante. Pero sí hay que generar ese camino, digamos, tiene que haber una metodología para poder contar una buena historia. Claro. Y ya enfocándonos un poco, me gustaría que nos contaras qué tipo de conflictos has cubierto, qué guerras o qué problemáticas has tenido la oportunidad de cubrir. Bueno, yo me especialicé y ha sido gran parte de mi carrera profesional, ha sido el conflicto armado interno en Colombia. O sea, ese fue ha sido como una inquietud personal y profesional. Personal por ser colombiano, o sea, a mí me pasó lo siguiente, y es que yo terminé Derecho, entré a hacer una especialización en temas de seguridad con la expectativa de que me contaran el conflicto, de quiénes eran las FARC, dónde estaban, cuál era el problema paramilitar, etcétera. Se acabó la especialización y no me enseñaron eso. Entonces dije, bueno, hay una maestría que es mejor, entonces me metí a la maestría, pasó año y medio de maestría y tampoco, solo vi 2 clases de las FARC. Eso me llevó a una inquietud personal de decir, bueno, si no me lo contaran, pues yo lo investigo. Y comencé una investigación que duró año y medio, que pude montar a partir de todo el tema del conflicto armado en Colombia, y a partir de ahí fue que empecé a construir todo, digamos, todo un tema metodológico para hablar del conflicto. Entonces eso me ha llevado, digamos, llevo más de 15 años hablando de esto, visitando las regiones y viendo también la transformación del conflicto. Un conflicto que a hoy es completamente diferente, ha cambiado mucho a lo que era el conflicto del 2008, de la política en su momento de la seguridad democrática, lo que fue el proceso de paz en Santos, a hoy a lo que tenemos la paz total. Entonces, eso se va transformando, es dinámico, y también la investigación se va transformando y se va volviendo dinámica. Entonces, ese ha sido como mi eje central, el conflicto armado colombiano. El segundo, llegué a los conflictos del Magreb y el norte del África a través del conflicto del Sáhara Occidental y Marruecos. Terminé invitado, terminé allá, y a partir de ahí empecé a investigar y a conocer otra dinámica de conflictos, que es interesante porque ya me cambian las categorías de análisis. Nuestro conflicto es un conflicto político que está cruzado por el narcotráfico. Pero ya cuando llego allá empiezo a encontrar que hay que entender de religión, hay que entender de cultura, hay que entender de otras categorías que aquí no tenemos para investigar los conflictos. Entonces, casi que arrancas de cero, y ahí llevo varios años, más de 6 años metido en el Sáhara y en el conflicto palestino-israelí, que también hay que entender historia, categorías, colonialismo, etcétera, una cantidad de variables para poder entender la dinámica de un conflicto tan complejo, porque además son conflictos complejos de entender. Hay que hacer una investigación de tiempo para ir entendiéndolos. Perfecto. Yo sé que esta pregunta es súper general, pero sí me gustaría saber qué ha sido lo más difícil, ¿sí? Y más que todo hablando de conflicto. Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil para ti hasta ahora? Creo que son 2 cosas. Lo primero es, y obviamente es escuchar todas las ¿cómo te digo?
las historias de las víctimas, ¿no? O sea, es duro porque, digamos, mal que bien vivimos en una ciudad con ciertas comodidades, pero hasta acá en Colombia, cuando uno va y conoce la realidad, lo que pasó en la masacre del Salado, las torturas que le hicieron a los secuestrados digamos, las FARC a los secuestrados, cuando escuchas las madres de los falsos positivos, etcétera, o sea, cuando ves la realidad en 360 de este conflicto, esas historias son muy dolorosas y están vivas, ¿no? O sea, escuchar mujeres violadas y que fueron agredidas en medio del conflicto, las mujeres se volvieron un botín de guerra en medio del conflicto. Cuando escuchas esas historias y la víctima te cuenta su historia, muchas veces llorando, es un choque emocional muy fuerte. Entonces yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando cubres conflictos, obviamente, por más que intentes ser ajeno, obviamente siempre pues vas a tener un impacto emocional. Y eso es un tema que, digamos, y cito aquí a Jesús Abad Colorado, él en el documental El Testigo dice que él cada vez se le va acabando como un pedacito del alma con las historias del conflicto. Y eso es lo que vivimos los que cubrimos estos temas y estas historias. Uno se va cargando de alguna manera. Entonces yo creo que lo más duro es esas historias de las víctimas que son tan fuertes y muchas veces que pues tú, más allá de socializarlas, pues no puedes cambiar una realidad que está ahí. Algo que me parece muy interesante que nombraste anteriormente es la diferencia entre cubrir un conflicto armado aquí en Colombia, que me hablas de que en otros países es la religión, aquí todos creemos en lo mismo. Entonces es como, podríamos como profundizar más en eso, como cuál es la diferencia desde tu perspectiva, que has tenido la oportunidad de cubrir diferentes conflictos alrededor del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre estos conflictos? Bueno, en Colombia, digamos, hay pros y contras, digamos. En Colombia tienes a favor, pues, tu idioma, tu cultura, conoces el escenario y te puedes movilizar mucho más rápido. Utilizas el fixer para ciertas cosas, pero en términos generales tú también lo puedes hacer, digamos, con unos márgenes de seguridad. Cuando estás por fuera, ya te cambian todas las variables, te cambian las categorías de análisis, pero también te cambia la seguridad porque no conoces el lugar, muchas veces no conoces el idioma, entonces depende realmente del fixer al 100%. Y eso, digamos, ya te genera un nuevo esquema. Ahora, lo segundo, cuando cubres en Colombia también estás limitado por el tema de la presión que sientes acá al denunciar hechos y al contar historias que afectan y que tocan intereses y callos a muchos. Entonces comienza la presión, la amenaza, la presión judicial de la demanda. O sea, hay muchas presiones que te llegan cuando estás en tu propio país narrando el conflicto de tu país. Cuando estás por fuera, eres un periodista internacional. Mucha gente ni siquiera sabe que estás ahí. Entonces vas, cubres y lo reportas a tus medios locales o lo que sea, y entonces no tienes esa presión encima. Ahora, no siempre pasa. Hay periodistas que ya son muy reconocidos internacionales y que los gobiernos, muchas veces, por ejemplo, en Siria, en Irak, en Afganistán, ya tenían localizados a ciertos periodistas de las cadenas más grandes y les hacían un seguimiento también y, digamos, los presionaban. Pero hay muchos conflictos donde los corresponsales pueden entrar y salir y, digamos, no tienen como esa presión tan fuerte, diferente a la que tienes en tu propio país. Ya vimos la importancia del contexto, entonces me gustaría que me dijeras a mí, a nuestros oyentes y también a las personas que nos están viendo, cuál es el contexto entre el conflicto que hay entre Israel y Palestina. Bueno, primero decir que es uno de los conflictos más espinosos, digámoslo así. Es un conflicto que genera muchos callos, hay muchas heridas y hay muchos intereses de por medio. Es un conflicto histórico y que hoy todavía no tiene una visión, digamos, de una solución pronta. Ahora, lo segundo, decir que es un conflicto que está cargado de mitos. Hay muchos mitos alrededor del conflicto. Por ejemplo, que es un conflicto religioso. Cuando no es un conflicto religioso, es un conflicto por un tema de ocupación. Hay otro mito muy, muy grande, que es un conflicto que está marcado por una guerra entre árabes y judíos. Y esa es una versión que se vende mucho en el mundo. No, porque no todo el mundo árabe en este momento ni siquiera apoya la causa palestina. Hay muchos países árabes que se han mantenido al margen o se han declarado neutrales. Entonces no es que todo el mundo árabe esté en eso. Y también hay una muy mala tendencia, casi que después del 11 de septiembre, que se empezó a vender que casi que todo el tema árabe y todo el tema palestino y este conflicto era un tema de terrorismo. Y con eso casi que fue una respuesta facilista para entender un conflicto complejo. Ahora, este conflicto, digamos, la raíz de este conflicto viene desde la disolución del Imperio Turco Otomano, la finalización de la Primera Guerra Mundial y cómo fundamentalmente Francia e Inglaterra generaron una doble promesa.
Por un lado, le prometieron a los árabes que en el territorio llamado Palestina iba a existir un Estado árabe, y al mismo tiempo, en la declaración Balfour, le prometieron al pueblo judío que en los territorios llamados Palestina iba a existir un Estado judío. Entonces, es un cheque en blanco que le giran a los dos, y terminó finalmente, no le cumplieron a ninguno, porque después terminó eso bajo un protectorado británico, y a la terminación de la Segunda Guerra Mundial y la salida de los ingleses, comienza la disputa entre los dos que tenían su cheque y que querían ir a cobrar su territorio. Entonces, uno lo que ve de fondo es que esto es un conflicto colonial a partir de las ocupaciones, y que finalmente se da en un tema de ocupación de Israel bajo unos territorios que pues en su momento eran territorios palestinos. Entonces, eso es como un marco, porque es un conflicto muy largo, pero eso es como un marco general para tener una mínima aproximación al tema. Ok, y ya entrando al punto en que tú empiezas a cubrir este conflicto, ¿qué tal es el choque cultural? O sea, yo sé que siendo extranjero ya es el punto, pero ser periodista extranjero, ¿cómo es ese choque? Sí, claro, hay muchas prevenciones, además obviamente un colega español siempre dice esto, que cuando uno sale a otro país a cubrir un conflicto, lo que sea, muchas veces tener el chaleco que dice prensa o el casco que dice prensa no te blinda, sino que te convierte en un objetivo, sea un objetivo militar para unos o un objetivo político para otros. Y eso es para decirte que todo el mundo llega a contarte su verdad. Entonces, por eso uno tiene que escucharlos, pero también tiene un beneficio de inventario, qué realidad es la que me quieren contar y qué es lo que me quieren contar. Entonces, claro, cuando eres extranjero no tienes tanto contexto. Entonces, claro, la gente intenta de alguna manera pues vender su historia. Entonces, eso es lo primero que tienes que manejar. Y lo segundo, pues también tienes que entrar en una serie de códigos y ser respetuoso frente a los códigos. Ejemplo, el código religioso, el código cultural, ¿no? Hay una cantidad de códigos que uno lentamente, y el fixer es el que te ayuda a generar esa aproximación para que haya una confianza, un respeto, y finalmente las fuentes se abren y te puedan empezar a contar y puedas empezar a construir la historia. O sea que puedo hablar en términos de miedo, como ¿has sentido más miedo en otros países o has sentido más miedo aquí en Colombia? Curiosamente he sentido más miedo aquí en Colombia, ¿sí? Porque sé que, no sé, por fuera no, hay como otras variables que me pueden proteger más, pero aquí en Colombia, y la FLIP ha hecho muchos datos, investigaciones, tiene muchos registros de cómo han sido perseguidos y asesinados muchos periodistas. Entonces, Colombia es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Entonces, muchas veces, muchos colegas, sobre todo los que trabajan en las regiones, son los que más duro les toca, porque realmente están solos. En cambio, a nivel internacional a veces juegas que eres prensa internacional, y eso de alguna manera también te puede blindar. Te vuelve objetivo a algunos, pero también juegas a que te puede blindar. Ok, digamos que cuando me cuentas que cubres conflicto armado, también se tiene que tener en cuenta las víctimas, ¿sí? Como periodistas hablamos mucho de la ética y también obviamente tenemos que aplicarla. Entonces, a la hora de encontrarse con las víctimas, ¿cómo es tu, no sé cómo decirlo, estrategia para hablar con ellas y como que tener cierta discreción siendo periodista, incluso aquí en Colombia o en otro país? Entonces, ¿cómo es tu estrategia a la hora de acercarte para no revictimizar a las personas? Sí, creo que al lado de la palabra ética yo le pondría responsabilidad, y es la responsabilidad que tú tienes porque es otra persona que tiene un dolor muy grande y que te va a abrir su espacio. Entonces hay que tener una responsabilidad frente a eso. Entonces yo creo que son tres variables. Uno, tú lo acabas de decir, no revictimizar a la víctima, porque a veces muchos colegas han caído en eso. Entonces terminan revictimizándole y generando más dolor o abriendo nuevas heridas que de eso no se trata. Entonces hay que tener un contexto claro para que no los vayas a revictimizar. Lo segundo, también uno tiene la responsabilidad de no generar más odios. Uno como periodista, si es alguien irresponsable, podría generar un espacio donde se avivan odios, y uno lo que tiene que llegar es con la responsabilidad de generar es un espacio más bien de escuchar, de entender la historia y en la medida de lo posible obviamente optar por caminos de una resolución, negociar los conflictos y una reconciliación, no ampliar odios para que se cree más guerra. Mira que aquí cito nuevamente a Jesús Abad en el documental del Testigo. Él, cuando está en la iglesia de Ojayá, a su guía que está ahí, que fue una de las personas que recogió los cadáveres de Ojayá, el guía le dice a Jesús Abad, pero es que yo vi
las personas mutiladas, las partes de los niños, cuerpos. Y casi que le hace el reclamo, pero usted estuvo acá y esas fotos no están. La respuesta de Jesús Abad es que hay fotos que pueden generar odio. Entonces él dice, mi foto para contar Bojayá fue el Cristo. Y fue, si así quedó el Cristo, la gente tuviera la reflexión, imagínense cómo quedaron las personas. Entonces él dice, yo hubiera podido sacar las fotos de las partes de las personas no mutiladas, pero esa foto generaba más odio. Entonces ahí hay una responsabilidad. ¿Cómo cuentas la historia sin que los lleves al odio? Y lo tercero también es tener la responsabilidad, digamos, de darle contexto también a la historia de la víctima, ¿no? Porque a veces como que pareciera que quisiéramos como vender o contar una historia muy limitada a esa víctima, pero también hay que contar el contexto de los victimarios, por qué ejercieron esa violencia criminal de esa manera. Un ejemplo que contaba el padre de Ruth en el contexto de la Comisión de la Verdad, y era, a él asesinaron una persona llegada a él y la mataron fue a palazos, ¿no? La investigación lo que arrojó finalmente, o sea, si nos quedamos en el hecho mínimo, era como ver la forma macabra del hecho. Pero lo que le dio pues, la investigación grande, macro, era que esa persona fue asesinada de esa manera, era porque estaba detrás de la estrategia paramilitar de cooptación del Estado y apoderarse de alcaldías y gobernaciones. Esa persona aspiraba a una alcaldía, era profesora y muy seguramente iba a ganar. Entonces, ¿qué fue la estrategia paramilitar? Matarla de la forma más sádica posible para que nadie más aspirara a la alcaldía y ellos pudieran poner su alcalde. Entonces, mira que ese contexto también te permite entender más la dinámica del conflicto y no quedarte solo en un punto exacto, sino que la víctima también pueda entender el macro donde estaba puesta ella. ¿Qué es lo que piden siempre las víctimas? Uno que habla siempre con las víctimas. Ellos dicen, no es un tema de reparación económica, es un tema de verdad. ¿No? Y he hablado con varios de víctimas de los paras, víctimas de las guerrillas y víctimas del Estado. Y todos dicen, yo lo único que quiero saber es por qué a mí me hicieron lo que me hicieron. No estoy pensando en plata, estoy pensando es que vengan y me cuenten la verdad a los ojos, ¿no? Entonces mira que la importancia del contexto y la verdad para la víctima. Sí. Néstor, ahorita estás dictando una clase en la Universidad Externa de Colombia llamada Periodismo de Conflicto y Migraciones. Y eso hace que me surja la pregunta de qué consejo le darías a los jóvenes que quieren ejercer este tipo de periodismo. Bueno, dos cosas grandes. Lo primero, primero que lo hagan con pasión. Yo creo que uno en este tema, si no tiene la suficiente pasión y como emoción frente al tema, pues esa es la gasolina y ese es el motor que te mueve. Y lo segundo, también entender que tristemente, y eso hablando con colegas en Europa y en otros lugares que cubren conflictos a nivel mundial, todos hemos llegado a una conclusión, y es que hay que saberlo y no hay que ser ingenuo frente a que cubrir conflictos te hace pagar un precio. Te hace pagar un precio en tu salud, te hace pagar un precio en tu salud emocional y muchas veces hasta en tu propia vida, ¿no? ¿Cuántos periodistas no han muerto cubriendo conflictos? Desde el gran camarógrafo Miguel Gil, David Beriani, el gran periodista de clandestino en Discovery, asesinado con su cámara, Roberto Fraile, en Burkina Faso hace un par de años. En fin, o sea, la lista es grandísima de periodistas que están cubriendo conflictos y que han sido asesinados. Ahorita en Siria, la cantidad de periodistas que han perdido la vida, y aquí mismo en Colombia, ¿cuántos periodistas no han asesinado cubriendo el conflicto? Entonces, no hay que ser ingenuos frente a que es una labor de riesgo y que tiene un precio que pagar. Pero igual, pues, tiene que haber una generación que siga cubriendo las historias de los conflictos, porque todo lo que nosotros hablamos de los diferentes conflictos en el mundo, desde lo que está pasando en Asia, en Medio Oriente o acá en América Latina o los carteles en México, pues la foto que vemos es que hay alguien que está exponiendo su vida, un fotoperiodista, o hay un periodista que está narrando un reportaje. O sea que hay nuevas generaciones que lo siguen contando y lo tienen que hacer, porque es la única forma que nos enteremos realmente qué es lo que está sucediendo en el mundo, gracias a los periodistas de conflictos armados. Okay, de hecho, ahorita en octubre vas a realizar un voluntariado en África. No sé si te gustaría contarnos más o menos cómo surge, de qué se trata e invitar también a nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo a participar. Bueno, en resumen, ¿dónde es? En el norte del África, ubiquémonos todos Marruecos, ¿no? En la esquina oriental de África, y debajo hay un país que se llama el Sáhara Occidental. Entonces, Marruecos, en esas lógicas
periodo de post Segunda Guerra Mundial y descolonización en África, Marruecos termina invadiendo el territorio del Sáhara Occidental, comienza un conflicto entre estos dos países de 1976 al 91 y en el 91 se hace un armisticio de paz que iba a llevar a un referéndum, y era un referéndum donde los saharauis, los habitantes del territorio, tenían que votar qué querían, tener su propio país o depender como una región autónoma de Marruecos. Marruecos terminó en una estrategia unido a Francia, su antiguo colonizador, y en una estrategia del poder al veto que tiene Francia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha bloqueado sistemáticamente la realización de ese referéndum. O sea, eso paró en el 91 y se iban a demorar 6 meses haciendo el referéndum. Y vamos en 2023 y no lo han hecho. Entonces, ¿qué pasó? Mientras todo ese desarrollo, Marruecos terminó construyendo lo que llaman el Muro de la Vergüenza, que es un muro de 2.700 kilómetros de distancia. Hagan de cuenta que eso es casi que de Quito a La Guajira. Y a ese muro le instaló de 8 a 10 millones de minas antipersonales. Quedó la gente, los saharauis, los dueños del territorio, quedaron en un campo de refugiados al sur de Argelia, en una ciudad que se llama Tindouf. Entonces, en este momento hay 250.000 personas en un campo de refugiados esperando la resolución de este conflicto. Entonces, nosotros lo que hacemos es que viajamos Bogotá a Barcelona, Barcelona a Argel, la capital de Argelia, y ahí hacemos un vuelo Argel-Tindouf, ¿no? Invito a los oyentes que vean ahí en Google Maps donde queda Tindouf. Eso es la frontera entre Marruecos, Mauritania, Sáhara Occidental y Argelia. Y de esa población Tindouf, que hay un aeropuerto militar, de ahí nos recogen unas Toyotas 4x4 y ahí ya desierto Sáhara adentro, hora y media, llegamos a los campos de refugiados. Cosas interesantes. Primero, todo es en español, porque el Sáhara Occidental fue la única, bueno, con Burkina Faso, si no estoy mal, fueron las únicas colonias españolas. Entonces hablan español, o sea que el viaje es en español. Entonces es interesante hablar con africanos que hablan español, ¿no? Entonces es interesante. Lo segundo, vives con una familia refugiada, tu casa va a ser una familia que te va a adoptar una semana. Entonces es muy bonito el intercambio cultural y pues tienes una mamá, un papá y unos hermanos saharauis que van a estar contigo todos los días y es chévere. Lo tercero, vas a entender cómo es la dinámica de un campo de refugiados en África. Entonces, desde cómo operan la comida, toda la logística de Naciones Unidas, la Media Luna Roja, todo ese fenómeno, y también cómo funciona un gobierno en el exilio, parecido a lo que hacen los tibetanos después de la invasión china al Tíbet, que hoy viven todos en Darasmala, que es un pueblo al norte de la India, y ahí vive el Dalai Lama. Son gobiernos en el exilio, entonces ellos también tienen un gobierno, o sea, tienen todas las instituciones de un estado, pero viviendo dentro de otro país, porque perdieron el suyo. Entonces ves toda la dinámica de que es un gobierno en el exilio, y también ves toda la complejidad del tema de derechos humanos. Entonces hay temas de desminado, derechos humanos, etcétera. Entonces ves un conflicto de manera integral en 360, de una manera muy segura, porque finalmente estamos dentro de Argelia, estamos dentro del sur de Argelia, y en los campos de refugiados afortunadamente no ha pasado nada porque tiene un esquema de seguridad que lo da el ejército argelino y una seguridad interna en los saharauis. Entonces, desde el 2017 he llevado grupos. Llevamos casi 100 personas, este año creo que pasamos los 100 personas, de colombianos que han ido a los campos de refugiados. Y a partir de ahí se han hecho cosas, se ha escrito un libro, muchos han hecho trabajos de grado, de maestría o de pregrado sobre el tema del conflicto del Sáhara Occidental. Y es una oportunidad muy bonita de vivir la experiencia del mundo árabe, musulmán, sunita, en un conflicto en el Magreb. Entonces tiene muchas variables y es entender también categorías diferentes para analizar un conflicto, ¿no? Como salir siempre de nuestro conflicto interno, ideológico, político, de izquierdas y de derechas armadas y entender un conflicto de ocupación, pero también que tienen muchas variables interesantes. Entonces, eso es más o menos lo que hacemos en África. Súper, Néstor. Ya con esa información vamos finalizando En Conexión Con. No sin antes agradecerte por estar aquí en este espacio y también te quiero pedir una recomendación acerca de lo que tú quieras, un libro, una crónica, algo que le quieras recomendar a las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, del conflicto colombiano les recomiendo 2 que me parecen increíbles. Uno, El reportero invisible, que es la historia de Ricardo Calderón, el mejor periodista de investigación, donde los grandes escándalos en el ejército, las chuzadas del DAS, la infiltración del paramilitarismo en el Estado, él de manera titánica destapó todo eso solo. Entonces en ese libro cuenta la minucia y el detalle de esas investigaciones. Y el segundo, En conflicto colombiano, es un libro de fotoreportaje
es de un autor británico que se llama Stephen Ferry, y es un libro de las fotos del conflicto armado colombiano. Es un formato grande y tú vas viendo desde el periodo de la violencia hasta más o menos el periodo del 2010. Y hay fotos de toda la historia del conflicto y fotos tomadas por él como fotoperiodista en Colombia. Entonces, ese libro se llama Violentología, Manual del Conflicto Armado Colombiano. Es un libro increíble. Y en los libros internacionales, yo creo que, bueno, hay muchos, pero yo creo que las crónicas, los reportajes de Kapuscinski en África siempre van a ser como un libro obligado para gente que le gusten estos temas. Listo, Néstor, muchísimas gracias por tu recomendación. Para todos nuestros oyentes, él es Néstor Rosanía, lo pueden encontrar en redes como... Estoy en Facebook como Néstor Rosanía, periodista de conflictos, en Instagram como Néstor Rosanía, investigador, y tengo un portal en Facebook que se llama Periodismo de Conflictos. Listo, Néstor, muchas gracias. Recuerden que nos encuentran en YouTube y en Spotify como Conexión Externado.